Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy te voy a mostrar cómo hice este Snoopy en anillas de lata. Es un mini Snoopy. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar haciéndole el bracito. El bracito vamos a hacer un anillo mágico. El bracito se hace en las dos primeras vueltas en negro y las otras dos vueltas se hacen en blanco. Como es más, no se ve bien en el video el negro, yo se lo voy a hacer aquí en blanco para que usted vea. Pero usted le hace sus dos primeras vueltas, se las hace en negro. Usted hace un anillo mágico y comienza, hace su primer punto de seguridad. Y comienza a tejer aquí 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ala su hilo de el anillo mágico y aquí cierra con un punto deslizado. Aquí va a ser un punto en cada punto de base. Así va tejiendo. Y esto lo va a hacer desde la vuelta 2 hasta la vuelta 6. Así, un punto en cada punto de base. Sus 6 medios puntos. Nos vemos al finalizar la vuelta 6. Aquí está, mire. Aquí están los dos bracitos. Usted hace su anillo mágico con los 6 y esos 6 los teje hasta la vuelta 6. Usted lo puede hacer en blanco, todo en blanco, o le puede hacer la manchita negra. También hay una opción de hacerla como está esta. Esto es un anillo mágico con 4 medios puntos. Hace usted sus 4 medios puntos en la primera vuelta en un anillo mágico y la segunda vuelta con 4 puntos bajos. Le da la vuelta y le deja su hilito largo así para colgarlo como así. Esta también es una opción. Bueno, aquí vamos a hacerle ahora la patica. En la patica vamos a hacer el anillo mágico. Y aquí vamos a hacer 6 medios puntos. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos nuestro hilo y aquí cerramos con un punto deslizado. Aquí vamos a comenzar. Yo estoy usando hoy un hilo de 2 hebras de algodón y de 1 milímetro y la aguja 1.7. Aquí vamos a hacer agarrando la hebrita de atrás, vamos a ir tejiendo un punto y un aumento. Así vamos tejiendo toda la vuelta y vamos a terminar esta vuelta con 9 medios puntos. Así vamos tejiendo. Entonces ya aquí ya tengo, agarré mi hebra de atrás. Entonces aquí yo voy a hacer agarrando la hebra completa. Voy a tejiendo un punto en cada punto de base. Así voy tejiendo esta vuelta 3 y la vuelta 4. Son 2 vueltas más y terminamos con un punto deslizado. Estas son las anillas de las pequeñas, estas son las anillas pequeñas, mire, de bebidas. Si usted va por la calle, va al supermercado, sale de paseo, donde usted vea una lata y no le da pena, usted le quita su anilla. Ve una lata, usted le quita su anilla. Esas son las anillas que se utilizan, las anillas pequeñas, las de bebida. Aquí vamos tejiendo ya la última vuelta, son 4 vueltas. Usted la puede hacer las primeras 2 vueltas negras y las otras 2 en blanco, o las hace toda blanca, o también le hace, como le dije,
la otra opción. Se las hace blanca o se las hace negra y se las pone. Así tejemos la patica, 2 paticas. Mire, así queda la patica, mire. Si usted la hace blanca. Yo le hice con las 2 primeras vueltas la manchita negra. Entonces, mire, así hace sus 2 paticas. Le echa un poquito de relleno. Ahora vamos a hacer la orejita. Hace su anillo mágico con 6 medios puntos. 1. Ese es el punto de seguridad para aguantar nuestro hilo. Y vamos tejiendo. 3, 4, 5 y 6. Así hacemos. Cerramos y aquí hacemos un punto deslizado. Aquí vamos a tejer, ponga su separador de puntos. Aquí vamos a poner un separador de puntos. Este mismo hilo le puede servir. Aquí hacemos un punto, un medio punto y un aumento. Así vamos tejiendo. Y terminamos esta vuelta con 9 medios puntos. Un punto y un aumento. Así vamos tejiendo. Puros medios puntos. Terminamos la vuelta con 9 medios puntos. Entonces ya aquí ya terminé y ahora en esta tercera vuelta voy a hacer un punto en cada punto de base. Así voy tejiendo. Un punto en cada punto de base. Usted va buscando sus puntos y va tejiendo los 9 medios puntos. Así vamos tejiendo toda esta vuelta hasta finalizar la vuelta. Aquí ya voy a llegar donde está mi marquita de mis 9 medios puntos. Entonces aquí ya yo voy a comenzar, ya aquí llegué donde está mi vuelta, mis 9 medios puntos. Ahora yo voy a hacer un punto bajo aquí. Acuérdese que si teje con un hilo de 2 hebras, agarrar las 2, un medio punto y aquí hacemos una disminución. Así. Un medio punto y una disminución. Y terminamos esta vuelta con 6 medios puntos. Y aquí ya llegué donde hice mi punto, un punto y una disminución. Ahora aquí vamos a tejer un punto en cada punto de base. Usted sabe que va tejiendo los mismos 6 medios puntos. Esto, como es negro, no se refleja mucho en la pantalla, no se ve bien, pero usted ya sabe que es un medio punto en cada punto de base, o sea, los mismos 6 medios puntos. Así vamos tejiendo en toda la vuelta, los mismos 6. Y en la siguiente vuelta, ya aquí ya yo voy a llegar, aquí. Este es mi último punto, aquí está mi hilo de separación. Aquí, que ya yo llego, agarro y hago una disminución. Aquí hago una disminución y aquí agarro y hago un medio punto y termino con esta disminución. Aquí cierro con un punto deslizado, así. Mire, un punto deslizado. Así le queda la orejita. Hace sus 2 orejitas, mire, así. Pero mira, así ya quedaron las 2 orejitas. Mire, así. Ahora las tapitas. Esto es para tapar el relleno. El relleno para que no se vea de la anilla. Aquí usted lo puede ver en el tutorial hocico. En este mismo canal usted lo puede ver. Así que si no recuerda cómo se hace, lo invito a que vea ese tutorial para que haga las tapitas de las anillas. Entonces, mire, aquí está la anillita. Mire, vamos a forrar ya la anilla. Aquí vamos a hacerle, agarrar la anilla y vamos a hacer nuestro puntico de seguridad aquí en este lado y empezamos a tejer haciendo 9 medios puntos. Aquí vamos a tejer y vamos perdiendo este hilo
Lo que nos sobre el pedacito ya usted lo corta. Aquí hacemos 9 medios puntos. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Saltamos a este lado y hacemos los mismos 9 medios puntos para completar 18. Aquí llevamos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí cerramos con un punto deslizado. Aquí vamos a poner, para separar los puntos, aquí ponemos un hilito, un separador de punto, un clip, lo que tenga. Ahí lo pone y vamos a comenzar haciendo 2 medios puntos. Haga una cadena primero para subir y aquí comenzamos haciendo 1 y 2. Y aquí hacemos un aumento. Así vamos tejiendo. 2 medios puntos y un aumento. Y terminamos la vuelta con 24 medios puntos. Así hasta finalizar la vuelta en todo el contorno. 2 medios puntos y un aumento. Aquí ya terminé mi vuelta y voy a comenzar a tejer un punto en cada punto de base, los mismos 24 puntos. Y esto lo voy a hacer en la vuelta 3 y en la vuelta 4. Así vamos tejiendo. Nos vemos al terminar la vuelta 4. Aquí ya voy a ponerle, vamos a irle colocando, le vamos a colocar la tapita a la anilla para que no se vea el relleno. Mire que el lado de revés, lo ponemos para arriba y para abajo ponemos, mire, el derecho. Y usted va colocando su anilla, su tapa en la anilla, así. Lo va agarrando y lo va cosiendo en toda la orilla. Así lo va cosiendo. Ahora en esta quinta vuelta vamos a poner nuestro hilo de separación para saber dónde comenzamos. Aquí usted pone su hilo o su separador de puntos. Y aquí vamos a comenzar haciendo 3 medios puntos. 1, 2 y 3. No alargue tanto la puntada para que no le quede tan abierta. Y aquí hace una disminución. Así va tejiendo. 1, 2 y 3. Y una disminución. Usted esta vuelta la va a terminar con 20 medios puntos. Así hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé mi vuelta y voy a comenzar esta vuelta 6. Y aquí voy a hacer 2 medios puntos. 2 y una disminución. Así voy a ir tejiendo. 2 medios puntos y una disminución. Así hasta el final de la vuelta. Y voy a terminar esta vuelta con 14 medios puntos. Ya en esta vuelta 7 vamos a tejer un medio punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Un punto en cada punto de base. Y terminamos la vuelta con 14 medios puntos. Y ya vamos a comenzar a hacer la última vuelta, pero antes de hacerla vamos a comenzar a rellenar. Vamos a rellenar para que no se nos haga pequeño y más difícil el relleno. Entonces ahí vamos rellenando, un relleno suave, y a medida que uno vaya cerrando, usted va llenando donde usted vea que le haga falta. Aquí vamos a comenzar a tejer la última vuelta y aquí vamos a hacer un punto y una disminución. Aquí así vamos tejiendo una disminución.
un punto y una disminución. Así, y terminamos esta vuelta con 10 medios puntos. Hacemos un punto deslizado y cortamos. Esta es la última vuelta. Ya aquí ya, mire, terminé el cuerpito. Lo terminé de rellenar. Le quito mi separador. Aquí vamos a dejar una hebra larga. Una hebra larga para cuando tengamos la cabeza, unirla. Pero mire, así queda. Mire de lo más cuchi que queda. Mire. Bien cuchi, mire. Así le va a quedar su cuerpecito. Aquí vamos a comenzar. Aquí tenemos la anilla y vamos a hacerle, a forrarla. Aquí vamos a hacer las 3 primeras vueltas son como el cuerpo. Aquí vamos a hacer primero los 9 medios puntos. Aquí hacemos nuestro puntico de seguridad y comenzamos a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí se quedó una hebra. Hay que agarrarla completa. 9. Aquí pasamos al otro lado y hacemos los otros 9 medios puntos para completar 18. Tenemos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cerramos con un punto deslizado y arreglamos nuestra anillita. Estos hilos después los cortamos, que estos son los que se pierden cuando uno está tejiendo. Aquí vamos a comenzar a tejer 2 medios puntos, 1 y 2, y un aumento. Así vamos tejiendo hasta el final de la vuelta. 2 medios puntos y un aumento. Y terminamos esta vuelta con 24 medios puntos. Aquí vamos a ponerle un hilo de separación para saber dónde comenzamos y dónde terminamos. Aquí vamos a hacer un punto en cada punto de base. Así como les estaba diciendo que esto tiene las 3 primeras vueltas, son como el cuerpo. Entonces, usted va a hacer un punto en cada punto de base y termina esta vuelta con esos mismos 24 puntos. Un punto en cada punto de base. Aquí después le vamos a poner la tapita. Estos videos, este Snoopy y el osito reformado, todos los que tengo en anilla de lata, esos son de mi propia creación. Eso yo no me los he copiado de otros videos. Esto los he creado yo. Este Snoopy y todo lo que yo tengo en mi video son de mi propia creación. Así usted va haciendo un punto en cada punto de base. Ya después que hagamos esta vuelta, le ponemos la tapita para tapar el relleno. Entonces ya aquí ya terminé mi vuelta 3. Voy a hacer esta vuelta 4. Aquí vamos a hacer, ya le puse la tapita, mire, aquí, para tapar el relleno. Aquí no abra tanto la puntada, sino que le queda ajustadita para que un punto y una disminución. Así vamos a ir tejiendo esta vuelta. Un punto y una disminución. Y terminamos esta vuelta con 17 medios puntos. Agarre las 2 hebras si está trabajando con 2. Aquí ya vamos a comenzar. Vamos a poner nuestro hilo de separador. Aunque vamos a separar las puntadas. Aquí vamos a hacer 1 y 2. 2 medios puntos. Y aquí vamos a hacerlo así. Está separador. Aquí vamos a tejer 3 disminuciones seguidas.
No agarramos aquí, sino aquí. Agárrela las dos hebras y hace la disminución. Aquí hace otra disminución. 3 disminuciones seguidas y los demás como se presentan. Un punto en cada punto de base. Así lo vamos tejiendo y terminamos esta vuelta con 14 medios puntos. Aquí vamos a hacer los mismos 14 medios puntos, un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo hasta el final de la vuelta, en todo el contorno. Bueno, aquí ya, esta es la vuelta 7. Aquí vamos a hacer un medio punto y aquí vamos a hacer 6 aumentos. O sea, 3, 1, 2. Aquí usted dobla esto para que esto le agarre, que usted pueda agarrarlo. 3, 4, pone su hilo de separador para que se vea. 4, 5 y 6. 6 aumentos seguidos y los demás puntos lo hacemos como se presenta, un punto en cada punto de base, así hasta el final de la vuelta. Entonces ahora aquí vamos a hacer un punto y una disminución en esta vuelta 8, una y aquí vamos disminuyendo y una disminución, así vamos tejiendo un punto, una disminución y cuando terminemos esta vuelta, vamos a ir rellenando. Vamos rellenando. Esta vuelta la vamos a terminar con 14 medios puntos. Aquí ya estamos rellenando. Usted lo va rellenando, lo va acoplando bien. Así bien rellenito, que le quede un relleno suave. Esto le va quedando así como si fuese una botica, pero así lo va haciendo. Aquí ahora vamos a continuar haciendo otra vez otra disminución, un medio punto, así, uno y una disminución. Agarre las dos hebritas, uno, como ya se está haciendo más pequeño, usted tiene que estar pendiente de no agarrar la otra hebra del otro lado. Y aquí va disminuyendo. 1 y aquí hace la disminución. Así vamos tejiendo en todo el contorno y terminamos esta vuelta con 10 medios puntos. Entonces, bueno, ya aquí mire, ya terminé aquí esa última vuelta. Yo aquí voy a cortar mi hilo. Lo corto y aquí vamos a cerrar con una aguja punta roma, lanera, escolar, como usted la conozca. Aquí vamos a agarrar las hebritas así, una hebra de cada lado, ajá, así, y así las vamos agarrando todas. Ya esto lo puede quitar con que usted está marcando sus puntos, así hasta agarrarlos todos. Cuando ya los haya agarrado todos, usted ala su hilo y cierra así. Mire, así le va a quedar cerradito así. Y usted aquí es donde le vamos a poner su naricita. Así lo cierra. Aquí pierde su hilo. Ahí, así. Aquí vamos a colocarle las orejas. Mire, en la misma, usted se guía por la anilla. Aquí, en la misma, donde está la anilla, ahí usted coloca su
orejitas. Las puede poner más arribita, aquí. Ahí. Ahí las pone. Usted sale aquí. Y ahí mismo, en ese mismo punto, entra. Así. Así. Y vuelve y entra aquí. No importa dónde usted sale. Lo importante es que usted por ahí mismo entre. Y sale al otro lado de la orejita para que usted la pueda coser, que le quede bien cosida. Y así como cose esta, usted se pasa para este lado, dejando aquí 1, 2 y cose la otra. Aquí la arregla aquí así, ahí, y ahí coloca la otra oreja, así. Con este mismo hilo, si usted lo pone, que es un hilo más o menos largo, con este mismo hilo usted puede hacerle los ojitos, ahí mismo los va colocando y le va haciendo la boquita, la nariz, con este mismo, así. Fíjese que con el mismo hilo, como yo le estoy diciendo, usted puede, aquí yo le voy a hacer los ojitos. Mire, usted le hace nada más 2 puntadas, aquí así, 2 puntaditas, y aquí mismo entra en este lado, mire que sea aquí, así, y le hace lo mismo, 2 puntadas también. Aquí, este mismo hilo lo utiliza para hacerle la bojita. Aquí usted, la bojita se la vamos a hacer en esta, esta es la vuelta, en esta vuelta. Contando de aquí de donde está el hocico, 1, 2, en la tercera vuelta. Le hace usted ahí, lo baja un poquito más, un poquito, 2 puntos más abajo del ojo. Aquí, así. Y aquí usted le hace desde aquí, usted lo ve aquí. Ahí lo cuadra. Así. Lo saca ahí mismo donde lo... Mire, así. Si usted la quiere más, que le quede más oscurito, usted le hace 2 vueltas. Así. Y aquí mismo entra, mire, al medio. Mire, que si usted le pone su hilito, usted aquí entra. Y aquí usted le puede hacer entra 2 veces para que lo haga doble. Aquí, así. Entonces ya aquí ahora otra vez, usted entra aquí y usted pone su aguja y le hace su vueltica, sus 2 o 3 vueltas. Y para hacerle el hociquito. Y usted entra por ahí y pierde su hilo. Acuérdese que usted tiene que aguantarlo aquí. Usted ahí le va dando. Y ahí le sale mire, así. Ya mire qué precioso está la carita. Mire así. Y usted aquí, esa carita, usted se la puede poner así, mire, así, con el cuerpecito así, si usted quiere, así, como está este. O lo puede poner así, como está este. Usted lo puede poner así o así. Mire qué cuchi está quedando. Entonces yo esto lo voy a colocar así, en este. Recuerda que yo le dije que lo puede poner también así, pero yo la voy a poner en este así, porque ya yo tengo así puestos también. Entonces yo aquí fue que yo terminé mi trabajo. Ahí fue donde yo comencé y donde yo terminé. Yo voy a ponerle el frente. Claro que el frente está igualito, mire, de este lado y de este lado. Pero este me gusta más. Así que este frente es el que yo voy a poner delante. Así. Entonces yo saco mi hilo para este lado, lo paso y aquí voy uniendo
Recuerde que usted le puede poner alfileres para irlo sujetando. No porque yo lo ponga así, usted lo va a poner así. Usted lo hace de la manera que usted sienta que lo pueda hacer mejor. Y así lo va cosiendo, agarrando de aquí y aquí. Y así lo cose en todo el contorno. Bueno, ahora le vamos a poner los bracitos. Los bracitos yo le sugiero que no los rellene. Pero si usted quiere, le puede echar un relleno suave, que no le quede. Y los va a colocar aquí, debajo del cuellito, de la cabeza. Ahí coloca su bracito. Así. Debajo de la oreja, en la misma hilera, ahí coloca este. Y así va a coser el otro también. Estos son unos muñequitos igual que el perro Budó. Esos son de mi creación. Este Snoopy también. Todos los que tengo en anillas de lata son de mi propia inspiración. Así usted lo va cosiendo. Y después coloca las paticas. Así. Ah, bueno, mire, aquí usted si quiere, usted lo puede dejar así. Aquí usted nada más le tiene que poner su llaverito para colgar y lo puede dejar así. O de no, le puede poner la opción que yo le dije de las paticas estas y lo pone sentadito como dice. Si no, usted le pone sus paticas aquí así. Así, sus dos paticas. Así. Entonces, mire aquí, fíjese usted aquí la anilla. En la anilla, los dos orificios que tiene la anilla. En uno, en el frente de uno, usted va a coser la patica. Y en el frente del otro orificio, aquí, así. Una en esta y una en esta. Así va a coser las dos paticas. Así como cose esta en todo el contorno. Esa sí le echa su poquito de relleno. Cose la otra, así mismo. Bueno, mire amiga, lo precioso y cuchi que quedó este Snoopy en anilla de lata, mire. Tiene sus dos anillas. Mire qué lindo quedó nuestro trabajo que realizamos hoy. Espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es muy fácil y sencillo de hacer. No te desanimes, echa para adelante, que esto es muy bonito de hacer. No olvides suscribirte y compartirlo. Gracias por tu apoyo y Dios te bendiga. Este es mi toque personal, mire. Este lacito, usted le puede poner un lacito, una florecita, un corbatín. Bueno, gracias. Nos vemos en un próximo video.